Hola, buen día. Soy el Padre Juan Carlos Villacañedo, párroco del Santuario Diocesano Nuestra Señora de Guadalupe, La Concordia, y me toca continuar con nuestra serie de temas. Dios es nuestro aliado. Este es el tercer tema con el que vamos hoy a reflexionar con ustedes, papás, padrinos. Hemos venido platicando ya las dos sesiones anteriores, a través de las cuales hemos ido reflexionando sobre este Dios en el que tú y yo creemos, que es nuestro aliado, que está con nosotros. ¿Qué creo que hace Dios cuando sufrimos? ¿Qué aspectos buenos he visto surgir en medio de este u otros momentos de dolor? Buenas preguntas como para que a través de esta reflexión tratemos de resolverlas, tratemos de ayudarles a ustedes a tener más elementos para dar respuesta a estas cuestiones actuales, pero que se van a presentar en toda nuestra vida. Quisiera partir de que Dios, nosotros, ustedes y yo, solemos ser muy personas, hombres y mujeres de fe, que tenemos muy presente a Dios en nuestra vida. Es más, seguramente ustedes y yo frecuentemente usamos las expresiones si Dios quiere, Dios mediante. Son expresiones que manifiestan la cercanía que tenemos de Dios, pero también son expresiones un poquito peligrosas, precisamente porque podemos llegar a pensar que Dios es un Dios intervencionista, es un Dios que vive presente en nuestra vida, pero que vive interviniendo, de tal manera que las cosas buenas o las cosas malas que nos suceden, les ha de pasar, solemos responsabilizarlo. Y eso es peligroso, porque mientras las cosas nos salgan bien, mientras las cosas sean positivas, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero es peligrosa la expresión o la idea esta que les platico de Dios, precisamente porque pudiera suceder que cuando las cosas no salen bien, cuando pasamos en ciertos problemas en la vida, solemos responsabilizar a Dios. Y esto es muy frecuente en nuestra sociedad. Les ha de pasar a ustedes o habrán escuchado a alguien que lo hace o que lo dice. Cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, cuando hay una pérdida de un ser querido, solemos culpar a Dios. Solemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O bien, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿O por qué no me has escuchado en la oración? Estas ideas suelen ser peligrosas precisamente porque responsabilizamos a Dios. Y no perdamos de vista el tema que nos lleva toda la semana o toda esta serie de temas es Dios nuestro aliado. Y esta idea equivocada de Dios puede distorsionar que Dios no sea nuestro aliado, que Dios sea de alguien de quien nos tenemos que cuidar. Y no es así. Por eso, mucho cuidado, porque sirva esta reflexión para purificar la idea que pudiéramos tener de Dios. Dios no tiene la culpa de las cosas negativas que suceden en la vida. Si quisiéramos ser concretos, Dios no es el que envió la pandemia. Dios no es el que provoca que nos enfermemos, que entremos en un problema. Dios no tiene la culpa de las situaciones tristes que vivimos.
todos los seres humanos. Sirva un texto para fundamentar esto que les estoy diciendo. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27. Es una parábola que nos platica Jesús y que es muy iluminadora para ubicar el Dios en el que tú y yo creemos. La voy a leer. Los que caminaban con Jesús y lo escuchaban estaban ya cerca de Jerusalén y se imaginaban que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Jesús, pues, les puso este ejemplo. Un hombre de gran familia se dirigió a un país lejano para ser nombrado rey y volver enseguida. Llamó a 10 empleados suyos, les entregó a cada uno una moneda de oro y les dijo: trabajen este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una comisión encargada de decir: nosotros no lo queremos por rey. Cuando volvió, había sido nombrado rey. Entonces hizo llamar a los empleados, a los que había entregado dinero, para averiguar cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu moneda produjo otras 10. Él contestó: está bien, servidor bueno. Ya que fuiste fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: Señor, tu moneda produjo otras 5. El rey contestó igualmente a este: también tú gobernarás 5 ciudades. Vino el tercero y dijo: Señor, aquí tienes tu moneda. La guardé envuelta en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Eres un hombre exigente. Reclamas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Contestó el rey: servidor malo, te juzgo por tus propias palabras. ¿Sabías que soy hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y que cosecho lo que no he sembrado? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? A mi regreso yo habría cobrado con intereses. Y dijo el rey a los que estaban presentes: quítenle la moneda y dénsela al que tiene 10. Y dénsela al que tiene 10. Pero Señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo les declaro que a todo el que produce se le dará, pero al que no produce se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me quisieron por rey, tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia. Palabra de Dios. Esta parábola que nos platica Jesús, donde este hombre rico encomienda una moneda a sus personas de confianza y al cabo del tiempo regresa y les pide cuentas de ellas, es una parábola que nos clarifica esta imagen correcta de cómo es Dios con nosotros. Es un Dios, en primera, que nos creó. A Él le debemos la creación. Él es el encargado de habernos puesto aquí, de habernos hecho a ti y a mí imagen y semejanza de Él, de haber creado este mundo hermoso, equilibrado, este mundo que tiene una sabiduría guardada en sí mismo, que hace que funcione. Ese es el Dios creador. Pero es un Dios que a su creación le ha dado la libertad. De tal manera que no es un Dios que esté atrás de nosotros, vigilándonos si nos portamos bien o nos portamos mal, si nos castiga o si en qué nos equivocamos. Es un Dios que nos ha creado libres.
Y en esa libertad nos ha puesto en este mundo. Recordemos el texto del Génesis cuando habla de Adán y Eva. Los puso en el paraíso. Les dio normas, sí, pero los dejó en la libertad de poder actuar y de poder seguir esas normas o no seguirlas. Es un Dios que está consciente que tú y yo somos libres de actuar, libres de comportarnos como tú y como yo querramos. Es un Dios que te ha dado a ti una moneda, a mí otra, que la tenemos que trabajar para que este mundo sea distinto, para que mejoremos nuestro ambiente, para que podamos hacer alrededor nuestro un ambiente de armonía. O bien, si libremente tú y yo, o quien guste, no trabajar su moneda, no trabajar sus talentos, Dios deja en la libertad. Dios nos hace libres de decidir. Por eso la parábola de 3 monedas que reparte, 2 personas multiplican esa moneda, trabajan con ella, la hacen producir. En cambio, el último la esconde, la guarda. Esta es la independencia que Dios nos da a ti y a mí. Seguramente Dios ve el esfuerzo y el trabajo que tú y yo hacemos por multiplicar esta moneda. Dios ve seguramente cuando no estamos trabajándola, cuando la estamos escondiendo. Pero en esta parábola que escuchamos nos manifiesta este Dios que nos deja libres de actuar, libres de seguirlo o no, de trabajar o no, de seguir su voluntad o no. Por eso, esta parábola me pareció interesante que hoy la escucháramos, precisamente porque descarta a un Dios intervencionista en tu vida y en la mía. La libertad con la que Él nos creó no le permite a Dios intervenir. Si tú y yo deseamos que no entre en nuestra vida o en nuestra familia, Dios nos respeta, porque así nos ha creado. Sin embargo, vuelvo al punto y al tema que nos está guiando en la semana. Dios es nuestro aliado. Nos hace libres. Nos da la opción de poder optar por Él o no, incluso de creer o no en Él o no. Nos da la opción de trabajar nuestra moneda o no trabajarla. Sin embargo, es un Dios que está de nuestra parte. Sin embargo, es un Dios que vive con nosotros, que está con nosotros, que no manipula el mundo, pero que nos acompaña en nuestra vida. Ojalá tú y yo podamos tener esa experiencia. Tú y yo decidimos, somos libres, pero la experiencia de saber que Dios va caminando junto a nosotros, en las buenas y en las malas, cuando las cosas salen bien y cuando no salen bien, cuando nos acordamos de Él o cuando le hemos dado la espalda, cuando nos acercamos a la iglesia, cuando nos encerramos en nuestro cuarto y hacemos un momento de oración, cuando le tendemos la mano a alguien que lo necesita, o bien cuando no nos acordamos de Él, o bien cuando incluso estamos pecando. Es un Dios que va con nosotros. Y para muestra de esto, para muestra de Dios aliado que camina contigo y conmigo, Jesucristo. Un Dios que se hizo hombre, que vino a vivir con nosotros, que vino a adecuarse a nuestra condición humana y que nos vino a mostrar que puede estar con nosotros en los momentos agradables. Recordarán ustedes los evangelios, cuando había milagros, cuando había multitudes
de simpatizantes que lo seguían, cuando multiplicaba los panes, cuando convivía con sus discípulos, pero también cuando se encontraba con gente que no simpatizaba con él, cuando empezaban a madurar, juzgarlo y condenarlo, al grado que Dios fue capaz de padecer en la cruz, fue capaz de sufrir el dolor como tú y yo en muchas situaciones de la vida lo hemos vivido. No es un Dios que se mantiene lejano. No es un Dios que huye cuando las cosas salen mal. Es un Dios que camina contigo y conmigo en las buenas y en las malas. Incluso aún en las muy malas. Por eso, una de las cosas que tendríamos que tener muy claro en estas circunstancias difíciles de pandemia es que Dios está con nosotros. No es el culpable de la pandemia, no es el culpable de la enfermedad, no es el culpable de la crisis económica. Es un Dios que nos ha creado libres a ti y a mí. Es un Dios que nos ha dado una moneda a ti y a mí para que la trabajemos. Nos ha dado una familia, nos ha dado una responsabilidad en la sociedad, nos ha dado una creación para que tú y yo la cuidemos y la multipliquemos. Y más aún, un Dios que hagamos lo que hagamos, siempre va a caminar con nosotros. Siempre va a ser nuestro aliado. Y repito, es el tema que estamos tratando de transmitirles a ustedes. Un Dios que incluso es capaz de participar con nosotros en el dolor. Y para muestra, la cruz. Un Dios que no le sacó a la situación a lo mejor más cruel, más injusta, más difícil, que es la cruz. Pero fíjense bien, una de las enseñanzas que Dios hizo al morir en la cruz es que de las cosas malas, que de las cosas difíciles, que de las situaciones adversas, se puede sacar siempre algo bueno. Del sufrimiento y de su muerte en la cruz, Jesús sacó nuestra salvación. No es que Dios Padre haya enviado a su Hijo para que muriera en la cruz. La cruz fue consecuencia de su predicación, fue consecuencia de nuestra mala administración de las monedas, que le llevó a la humanidad a llevar a Jesús a la cruz. Sin embargo, Jesús, de una situación triste, dolorosa, difícil, sacó algo bueno. Y lo bueno que sacó fue tu salvación y la mía. El que hoy estos niños puedan recibir un sacramento es gracias a las cosas buenas que Jesús sacó al morir en la cruz. ¿Qué enseñanza nos deja eso? ¿Qué fruto nos puede dejar eso que te pueda servir a ti en la práctica de tu vida diaria? Que siempre de las situaciones malas, difíciles, complicadas, podemos sacar algo bueno. Pregunta del $1,000,000. ¿Qué cosas positivas podemos sacar de esta situación difícil en la que está viviendo la humanidad? ¿Qué beneficio podemos obtener de esta situación difícil que vivimos por enfermedad, por cuarentena, por pandemia? Llevamos ya casi 4 meses confinados, sin actividades normales. Seguramente situaciones que están poniendo en tensión la relación familiar, que está poniendo en tensión la manutención de tu familia, que está poniendo en tensión tu trabajo. De eso tenemos que encontrar algo bueno. Porque fíjense cómo la pandemia ha logrado unificar a la humanidad.
esta pandemia afecta a ricos y pobres, afecta a países de primer mundo y de tercer y cuarto mundo. No tiene distinción entre razas ni religión. Es una situación que tiene que ver con toda la humanidad. Y esta situación nos lleva precisamente a unirnos. Estamos unidos en un mismo problema y la solución es una solución que la tenemos que encontrar juntos. Un fruto, una cosa buena que podemos percibir en este momento difícil de pandemia es que este virus insignificante nos ha unido a ti y a mí y a toda la humanidad en todo el mundo, en el último rincón de la tierra. Unidad. Otra cosa positiva que esta pandemia ha provocado se llama solidaridad. Hoy más que nunca, el tender la mano a otra persona, el ayudar, el apoyar, el desprenderme de lo que tengo para ayudar a alguien, es un fruto de esta situación difícil. Siempre que sucede una catástrofe, siempre que sucede una tragedia, brota en el ser humano esta actitud positiva de solidaridad. Y muchas iniciativas, al menos en la iglesia, el compartir el alimento, el tender la mano al otro, el apoyarnos unos a otros. En la iglesia, seas católico o no seas católico, iniciativas en todo el mundo que tienden la mano para ayudar al que menos tiene o al que pasa necesidad. Hermanos, estos frutos que vemos, unidad, solidaridad, son uno entre tantos. Buena tarea para ti y para mí, para que esta situación difícil pueda producir algo positivo en tu familia, en la sociedad, en la humanidad, a nivel personal, a nivel comunitario. ¿Qué puede dejar de positivo esta vida, esta situación que estamos viviendo para tu familia? ¿Qué situación, qué fruto positivo puede dejar eso a la iglesia? Esa es la tarea. Esa tendría que ser como la oportunidad, no solo de ver las noticias y de espantarnos, no solo de entrar en este momento o capotear estos momentos difíciles, sino si Dios es nuestro aliado, si Dios camina con nosotros, ¿qué nos puede enseñar en este caminar juntos? En medio de la adversidad, que Dios nos pueda iluminar para que podamos avanzar y podamos salir adelante. Pues ánimo, hermanos, les quiero dejar como reflexión, como tarea, unas preguntas a resolver precisamente en esta línea. Primera pregunta: ¿qué rol juega la libertad humana en la construcción de una sociedad más solidaria y fraterna? Segunda pregunta: ¿cómo veo mis propias decisiones? ¿Ayudan a que se realice el plan de Dios o sirven más bien solo a mis intereses? Y tercera pregunta: ¿qué buena decisión podría tomar hoy para sacar frutos positivos de esta u otra crisis que pueda atravesar en mi vida? Pues gracias, hermanos, por su atención. Espero haber sido de ayuda y que esta charla que hoy tuvimos pueda dejar algo positivo y enriquecer tu vida y la mía. Que Dios los bendiga.